Muy buenos días, estudiantes. En la actividad de la semana de hoy corresponde a conocer cómo se obtiene la riqueza y la concentración de los diferentes fertilizantes que aplicamos a los campos agrícolas. A su material bibliográfico he pasado esta tabla donde se observan diferentes fertilizantes y sus concentraciones de riqueza de diferentes nutrientes, además de una tabla de peso atómico de diferentes elementos. ¿Cómo obtenemos la riqueza de un fertilizante? En este caso el ejemplo es el fosfato diamónico. Debemos partir de la fórmula de este fertilizante. La fórmula del fosfato diamónico es la siguiente. Una molécula de ortofosfato acoplada a dos moléculas de amonio. Por eso el nombre fosfato diamónico corresponde a dos moléculas de amonio y una de fosfato. Lo primero que debemos hacer para conocer y encontrar su riqueza es calcular su peso molecular. ¿Cómo se calcula el peso molecular de un fertilizante? Haciendo lo siguiente. Debemos separar el peso atómico de cada átomo y multiplicarlo por el número de átomos de la molécula para obtener el peso molecular de la. Como les decía, para calcular el peso molecular de este fertilizante debemos conocer los átomos que lo conforman, el peso atómico de los mismos, el número de átomos que estructuran la molécula y sumar sus pesos atómicos por el número de átomos. El fosfato diamónico, como la fórmula nos lo indica, tiene dos átomos de nitrógeno. 2 por 4, 8 más 1 son 9 átomos de hidrógeno, un átomo de fósforo y 4 átomos de oxígeno. Lo podemos corroborar con la fórmula que tenemos en la parte superior. Lo único que debemos hacer es de cada átomo multiplicar el peso atómico por el número de átomos y después hacer la sumatoria. La sumatoria del total de estas cantidades nos da el peso molecular de este fertilizante. En este caso serían 132 unidades de masa atómica. Ahora, ¿cómo calculamos la concentración del fósforo en este fertilizante? El fósforo ya es un macronutriente indispensable para las plantas. Si yo tengo un costal de fertilizante de fosfato diamónico, quiero saber cuánto fósforo me va a aportar en porcentaje, que son los números que se observan en la parte exterior del costal. El fosfato diamónico, 132 unidades de masa atómica, corresponden al 100% de la molécula del fertilizante. De ese 100%, 31 unidades de masa atómica corresponden al fósforo. Nuestra pregunta es, ¿esos 31 unidades de masa atómica a qué porcentaje corresponde? Para llegar a esa conclusión, hacemos la siguiente operación. Multiplicamos 31 por 100 y dividimos entre 132. Por lo que obtendríamos como resultado que el fósforo en el fosfato diamónico tiene una concentración del 23.4%. Pero el fosfato diamónico no solamente tiene fósforo, también tiene nitrógeno. El nitrógeno es uno de los nutrientes más importantes para las plantas. ¿Cómo saber cuál es la concentración de nitrógeno en el fosfato diamónico? Seguimos el mismo procedimiento. El 132 unidades de masa atómica son el 100%. Queremos saber a qué porcentaje correspondría los 28 unidades de masa atómica que conforman los átomos de nitrógeno en esa molécula de fertilizante. Para conocer el resultado se hace la misma operación, 28% entre 132. Como resultado obtendríamos que el fosfato diamónico tiene una concentración del 21% de nitrógeno. Sin embargo, en la bibliografía que les pasé para esta actividad,
podemos observar que el fosfato de amónico, de acuerdo a esta bibliografía, tiene una concentración de nitrógeno del 21%, pero de fósforo del 53%. Esto se debe a que esa bibliografía nos está mostrando la concentración no de fósforo solamente, sino de esta molécula, porque los fertilizantes presentan o aportan fósforo a los suelos en esta forma molecular. Para encontrar la cantidad de fósforo que nosotros obtuvimos, necesitamos recurrir a un factor de conversión. El factor de conversión para el fósforo, para convertir de esa molécula, que es la que encontramos en los fertilizantes, a fósforo elemental, debemos dividir esta cantidad entre 2.3. Los 53 de concentración que nos da la bibliografía entre el factor de conversión nos da como resultado el 23.4% que ya habíamos obtenido en nuestra fórmula. Por eso, aunque la bibliografía te diga que un fertilizante en el costal te diga que agrega 21 unidades, o en este caso en porcentaje de nitrógeno, y 53 de esta molécula, no significa que te está aportando 53 unidades de fósforo. De fósforo solamente te está aportando 23.4 unidades, que es lo que demostramos en nuestro cálculo en la parte superior. Y a manera de resumen del tutorial del día de hoy, recuerden, de cualquier fertilizante, para conocer su concentración real hay que conocer su fórmula. Esa fórmula debemos primero calcular el peso molecular del fertilizante, separando los átomos y su peso atómico correspondiente, multiplicando cada uno por el número de átomos que encontramos en la fórmula. Hacemos la sumatoria de las cantidades y obtenemos el peso molecular de la misma. Para calcular la concentración hay que recordar que el peso molecular que encontramos de esa sumatoria corresponde al 100%, y el peso molecular del elemento que nos interesa conocer la concentración es el porcentaje que vamos a encontrar. ¿Cómo se encuentra? Multiplicando el peso molecular del elemento por la concentración total por el peso molecular de la fórmula completa, obteniendo la concentración. Esta concentración es la que se encuentra en las presentaciones de los fertilizantes, a menos que debamos recurrir a un factor de conversión, porque los fertilizantes no encuentran, muchos nutrientes no se encuentran solos, se encuentran en moléculas como esta. Los factores de conversión correspondientes son para fósforo, potasio, calcio y magnesio. En nuestro caso, el desfósforo es 2.3. Solamente debemos dividir la concentración que nos muestra la bibliografía entre 2.3 y encontramos la concentración real de fósforo para este fertilizante.